Hola, mi nombre es Andrea y yo les voy a hablar un poquito del derecho. Vamos a empezar con la definición del derecho. La definición del derecho es el conjunto de normas jurídicas establecidas por un poder público para la regulación de la conducta de la sociedad. Es decir, el derecho únicamente lo que va a hacer va a regular que la sociedad se comporte de acuerdo a las necesidades que hay en ese momento. De la misma manera tenemos el derecho positivo vigente. ¿Qué es el derecho positivo vigente? El derecho positivo vigente son las normas que están en su momento y que se aplican justamente, es decir, todas las normas que no han sido abrogadas o derogadas, es decir, que no se han reformado o no se han editado, por así decirlo, y de la misma manera que no se han quitado, es decir, todas las normas que están aplicables al día de hoy. También tenemos varios tipos de norma. Tenemos las normas morales, las normas éticas, las normas jurídicas, las normas religiosas. ¿Cuál es algo que llevan de acuerdo estas? Que todas pues son para la regulación de la sociedad. La única diferencia es que las normas jurídicas se tienen que cumplir o de lo contrario se aplicaría una sanción de acuerdo a nuestra conducta. ¿Vale? De la misma manera tenemos las características de las normas jurídicas. ¿Cuáles son las características? Son bilaterales, es decir, la aplican para dos personas, el Estado y un particular. De la misma manera tenemos la coercitividad, es decir, que se tienen que cumplir a fuerza, si no se aplicaría una sanción. Son generales, es decir, tienen que aplicarse para todas las personas, no únicamente para cierto tipo de personas, aplican para todas. Y la legitimidad, que esto únicamente es que nuestras normas, aquí las superiores en México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales. Estas son las máximas, es decir, las normas que estén debajo de ellas no pueden decir algo contrario a la Constitución o tratados internacionales. De la misma manera tenemos la definición de Estado. La definición de Estado se divide en tres partes o en tres elementos: territorio, población y gobierno. ¿Qué es el territorio? El territorio son todo lo que está conformado por los países como tal. Es decir, México, Argentina, Canadá, Rusia, todo ese tipo de estados tienen ciertas delimitaciones y esas delimitaciones son lo que conforma nuestro estado. Todo lo que está dentro de las delimitaciones es el estado. La población, las personas que viven en México, en Canadá, en Rusia, es decir, todas las personas que viven dentro de esas delimitaciones, las personas que viven dentro de México, etcétera. De la misma manera tenemos el gobierno. El gobierno aquí está conformado por tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo está constituido por el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el poder judicial, que está constituido por una cámara de diputados y de senadores, y de la misma manera tenemos el poder judicial, que está constituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la misma manera tenemos el derecho público, el derecho privado y el derecho social. El derecho público regula la relación entre un Estado y un particular, es decir, el gobierno contra un particular. Bueno, no contra, regula la relación. De la misma manera tenemos el derecho privado, que regula la relación entre dos particulares. Y el derecho social se encarga de proteger a toda esta clase de personas que son vulnerables, es decir, trabajadores, grupos étnicos, etcétera, de los cuales fácilmente pueden ser violentados sus derechos. De la misma manera, el derecho social lo que se encarga es de proteger a todos este tipo de personas que son vulnerables. De la misma manera tenemos el derecho objetivo y el derecho subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? El derecho objetivo son todas las normas que ya están establecidas: Constitución, Código Civil, Código Mercantil, Código Laboral, Código Fiscal, etcétera. Y el derecho subjetivo son ya todas esas normas que nosotros tenemos establecidas, pero ya aplicadas, es decir, demandas, amparos, denuncias, etcétera, ¿va? De la misma manera tenemos varias ramas en el derecho: derecho laboral, mercantil, civil, derecho de amparo, derecho constitucional. Y ya cada uno se encarga de regular cada cierto tipo de acciones o cierto tipo de regulaciones que nosotros tenemos que tener. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Gracias.